En la barbacoa de jubilación de mi padre, le di un Rolex grabado con "Gracias por todo". Él me miró y dijo, ¿crees que el dinero puede comprar el amor? Siempre serás la última. Sonreí, tomé el regalo y me marché. Su rostro se puso pálido, mi mamá gritó, vuelve. Esta mañana mi teléfono explotó con 71 llamadas perdidas de mis padres para que devolviera todo. Más tarde gritaron cuando se enteraron de lo que hice a continuación. Mi nombre es Amelia Rowenhart. Tengo 30 años y la última vez que intenté agradecer a mi padre por todo lo que había hecho, me miró a los ojos y me dijo que siempre sería la última. Sucedió en su barbacoa de jubilación. 38 años en la misma firma de contabilidad, 3 décadas y media de mañanas tempranas, noches tardías y nunca más de 2 semanas de descanso a la vez. Cuando finalmente le dieron una despedida, la ceremonia en su oficina pareció más un funeral que una celebración. La gente dio discursos, le estrechó la mano y le dijo que era el tipo de hombre que ya no se hacía. Confiable, estoico, una roca. Creciendo, ese era exactamente el problema. Era una roca, sólido, inamovible e imposible de sacarle algo blando. No era cruel. No en la forma en que la gente suele decirlo. No gritaba. No lanzaba cosas. Simplemente trataba las emociones como pasivos en un balance general. Si llorabas, eras dramática. Si pedías consuelo, eras necesitada. Si querías oír las palabras "estoy orgulloso de ti", estabas siendo infantil. Puedo contar con una mano las veces que dijo algo parecido a eso, e incluso entonces, venía acompañado de alguna corrección sobre cómo podría haberlo hecho mejor. Creía en el trabajo, en el silencio, en hacer las cosas sin hacer un espectáculo. El amor nunca fue parte del paquete, no de la manera en que yo lo necesitaba. Así que cuando llegó su fin de semana de jubilación, me dije a mí misma que esto podría ser un punto de inflexión, una oportunidad para poner algo limpio entre nosotros. Un cierre, tal vez, o el comienzo de algo diferente. Planeé la barbacoa hasta el último detalle. Mi casa, mi dinero, mi patio trasero. Contraté una empresa de catering, alquilé una carpa porque el pronóstico decía lluvia ligera, incluso traje uno de esos carritos de bar al aire libre con un mixólogo preparando bebidas personalizadas. Vinieron vecinos, antiguos compañeros de trabajo, un par de sus amigos de golf. Mi mamá flotaba por ahí como siempre lo hace, atribuyéndose el mérito con su sonrisa y sus manos revoloteando, aunque no había movido un dedo para planificarlo. Todos seguían agradeciéndole como si ella lo hubiera hecho todo. Lo dejé pasar. Ese no era el punto. El punto era el reloj. Había estado ahorrando para él más tiempo del que quería admitir, aunque ahora podía permitírmelo. Un Rolex Submarine, esfera negra, clásico. Era el tipo de cosa que sabía que él respetaba de una manera silenciosa. Precisión, estatus, líneas limpias. En la parte posterior, le pedí al joyero que grabara 4 palabras. Gracias por todo. No quería que fuera dramático. No quería una escena. Quería un momento que se sintiera simple y claro, como colocar la última pieza de un rompecabezas en su lugar. Así que esperé hasta que la comida casi se había acabado y el zumbido del vino y el bourbon había suavizado los ánimos de todos. La gente se reía de viejas historias que solo eran medio ciertas, hablando de los primeros días en la firma, las largas noches, los números que podía equilibrar en su cabeza. Le llamé la atención con la mirada y señalé hacia el borde del patio. Nos alejamos de la carpa, cerca de la valla donde las luces de cadena se atenuaban y el aire se sentía más fresco. Te traje algo, dije, extendiendo la pequeña caja de terciopelo. La abrió, miró el reloj, le dio la vuelta. Sus ojos pasaron por el grabado, luego volvieron a mi cara. Por un segundo, pensé que vi algo ablandarse. Una grieta en la máscara. La que siempre llevaba. Luego habló. ¿Crees que el dinero puede comprar el amor? Dijo en voz baja. Siempre serás la última. Lo dijo como si estuviera informando del tiempo. Sin ira, sin vacilación, solo un veredicto. Como si yo fuera una extraña entregándole un soborno en lugar de su hija entregándole un gesto que había estado ensayando en su cabeza durante semanas. Por un instante, todo dentro de mí se quedó muy quieto.
Sentí que el calor subía por mi garganta. El impulso instintivo de discutir, de explicar, de decir, esto no es por el dinero. Se trata de que yo lo intento una vez más. Pero años de tragarme mis sentimientos me habían entrenado demasiado bien. En lugar de eso, simplemente extendí la mano, le quité la caja de la mano y la cerré. No dije ni una palabra. Me di la vuelta y crucé el patio, pasando la carpa, pasando la parrilla, pasando los ojos abiertos de mi madre y las miradas curiosas de personas que pensaban que nos conocían. Salí directamente por la puerta lateral, abrí mi coche y me fui con el reloj todavía en la mano. No oí a mi madre gritar hasta que ya estaba en la calle. No supe si alguien me siguió, o si simplemente se quedaron allí viéndome ir, preguntándose cómo alguien podía ser tan ingrato. Para cuando llegué a casa, mi teléfono estaba vibrando con la primera oleada de llamadas. Lo puse en silencio, dejé el reloj sobre la mesa de la cocina y me fui a la cama con la ropa todavía oliendo a humo y salsa de barbacoa. A la mañana siguiente, mi teléfono era un muro de llamadas perdidas. 71, todas de mis padres, 17 mensajes de voz. Los primeros eran de mi madre, exigiendo que devolviera el reloj, que dejara de ser dramática, que recordara todo lo que habían hecho por mí. En algún punto intermedio estaba mi padre hablando de cómo lo había avergonzado delante de gente que realmente importaba. Cómo había intentado dejarlo en ridículo. Como siempre estaba tratando de ser una heroína con mi dinero. Me quedé tumbada de espaldas mirando al techo mientras su voz resonaba a través del altavoz. Lo hizo sonar como si hubiera organizado una humillación pública, como si hubiera utilizado un regalo como arma para reescribir mi lugar en la familia. No mencionó el grabado. No mencionó los años que había pasado tratando de demostrar que pertenecía. Casi borré los mensajes sin escuchar el resto. En lugar de eso, preparé café, abrí mi portátil en la mesa de la cocina e intenté fingir que era un lunes normal. Respondí a algunos correos electrónicos del trabajo, a medias y distraída, con el peso del fin de semana oprimiéndome como un segundo techo. No planeaba hacer nada. Pensé que simplemente los ignoraría hasta que se quedaran sin energía o encontraran una nueva crisis. Entonces, un mensaje de voz lo cambió todo. Era mi padre de nuevo, pero esta vez su voz era tranquila de una manera que siempre significaba algo feo por debajo. Me avergonzaste delante de gente que realmente importa, dijo. Si crees que puedes simplemente tirar el dinero y reescribir quién eres en esta familia, estás más perdida de lo que pensaba. Algo dentro de mí se inclinó. Todos los años de intentarlo, de llevar silenciosamente su carga, de pagar facturas y pretender que no era gran cosa, encajaron de una manera que de repente me hizo sentir muy, muy clara. Abrí una pestaña diferente del navegador, inicié sesión en una cuenta bancaria separada, la que había configurado años atrás cuando todavía estaba desesperada por ganarme mi lugar, la que había estado usando para pagar su hipoteca. Lo que nunca supieron, lo que nunca le dije a nadie, ni siquiera a mi novio, era que todo estaba a mi nombre. Yo era la que figuraba en la cuenta. Yo era la que tenía el control total. Había comenzado como un favor de 6 meses durante una mala racha, solo hasta que se recuperaran. Luego se convirtió en 1 año, luego 2. Finalmente, se volvió permanente. Dejaron de preguntar cómo se pagaba. Dejaron de fingir estar agradecidos. La casa simplemente siguió siendo suya, y el dinero simplemente siguió saliendo de mi cuenta como una marea silenciosa. Había acumulado un colchón poco a poco, suficiente para cubrir casi 1 año si algo salía mal. Una red de seguridad para ellos, no para mí. Esa mañana, con las palabras de mi padre todavía resonando en mis oídos, seleccioné el saldo completo y transferí los 46.000 de vuelta a mi cuenta personal. Apareció la pantalla de confirmación. ¿Estás segura? Lo estaba. Luego llamé a la compañía hipotecaria, les di mi nombre, les dije que ya no realizaría los pagos. Que cualquier responsabilidad adicional pertenecía a los prestatarios originales. El hombre al teléfono dudó, preguntó si entendía lo que eso significaba. Ejecución hipotecaria no era una palabra que dijera en voz alta, pero de todos modos quedó flotando entre nosotros. Entiendo, dije. Cuando colgué, mis manos temblaban. No de arrepentimiento, sino de algo que se sentía muy parecido a finalmente exhalar después de haber contenido la respiración durante años. A última hora de la tarde,
mi madre se había enterado. El mensaje de texto comenzó lento. ¿Tienes problemas con el banco? Luego más rápido. El pago fue rebotado, luego más duro. No ibas a dejar que se llevaran la casa. Puse mi teléfono boca abajo y salí a caminar. El aire afuera se sentía pesado, como si una tormenta estuviera esperando, justo fuera de la vista. Mi novio, Ethan, llamó mientras estaba en la acera. Casi no contesté, pero lo hice. Escuchó sin interrumpir mientras le contaba lo que había hecho. El reloj, la barbacoa, la transferencia, la llamada al banco. ¿Estás a salvo?, preguntó finalmente. ¿Tu casa es segura? Tus cerraduras, tu edificio. Confía en Ethan para ir directamente a la parte que más importaba. Estoy bien, dije. Simplemente dejé de pagar por su vida. Por un largo momento, todo lo que pude oír fue su respiración. Entonces mantente firme, dijo. Y si algo no te parece bien, me llamas antes que a nadie. Prométemelo, Amelia. Lo prometí. Cuando volví a mi apartamento, había 3 mensajes de voz de mi tío, uno de mi hermana, Laura, y un nuevo correo electrónico de mi padre titulado, «Necesitamos hablar». No lo abrí. No ese día. No después de lo que sucedió a continuación. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, alguien llamó al timbre de mi apartamento. El sonido cortó el silencio como una alarma que había olvidado apagar. Me quedé helada con el café a medio camino de mi boca, mirando el intercomunicador como si pudiera morder. Nadie llegaba sin avisar, no sin enviar un mensaje de texto primero, no sin advertencia. Después de todo lo que había pasado en la barbacoa, después de los mensajes de voz y el correo electrónico titulado «Necesitamos hablar», solo había una conclusión lógica sobre quién era. No respondí. El zumbido se detuvo, luego comenzó de nuevo, más largo esta vez, más insistente, como si la pura persistencia pudiera atravesar una puerta cerrada y toda una vida de límites tragados. Dejé mi café y me eché hacia atrás para quedar fuera de la vista de la mirilla, escuchando el eco ahogado de mi nombre distorsionado a través del metal. Amelia, abre la puerta. Necesitamos hablar. La voz de mi madre. Vi su sombra moverse bajo la puerta. Esa pequeña franja de movimiento en las tablas del suelo. Durante 25 minutos, llamó a la puerta, gritó mi nombre, esperó, volvió a llamar. Hubo un tiempo en que eso me habría arrastrado a la puerta. La culpa me habría arrastrado. El miedo a ser llamada ingrata, dramática, cruel. Pero sentada allí en mi propia cocina, sentí algo más en su lugar. Una extraña calma hueca. Finalmente, los golpes cesaron. Esperé otros 5 minutos antes de moverme. Cuando finalmente abrí la puerta, no había nadie allí. Solo una nota doblada en el felpudo con mi nombre escrito en ella. La recogí, sentí su peso en mi mano, imaginé todas las palabras dentro, cada línea sobre sacrificio y decepción y todo lo que habían hecho por mí. Luego la tiré directamente a la basura sin desdoblarla. Durante el resto del día, trabajé, o al menos lo intenté. Respondí correos electrónicos de clientes, asistí a una reunión de Zoom con la cámara apagada, asentí en los momentos adecuados mientras la gente hablaba de plazos y entregables. En otra pantalla, mi aplicación bancaria permanecía abierta. Números reorganizados en algo que finalmente sentía que me pertenecían. Alrededor de las 9 de esa noche, hubo otro golpe. 2 golpes cortos y secos, no el golpeteo impaciente que usaba mi madre. Algo más frío, medido. Caminé suavemente hacia la puerta y miré por la mirilla. Esperaba ver a mi madre de nuevo o a mi hermana Laura llegada desde Denver con esa mirada tensa que ponía cuando intentaba mantener la paz entre todos. En cambio, un hombre estaba en el pasillo. Alguien a quien no reconocí a primera vista. Chaqueta negra, pantalones grises, el tipo de rostro genérico que perderías en una multitud si no lo estuvieras buscando. Esperó un momento, luego miró directamente a la mirilla como si supiera que yo estaba allí. Abrí la puerta una fracción, con la cadena aún puesta. ¿Puedo ayudarle?, pregunté. No se presentó.
No ofreció una tarjeta ni una razón para confiar en que pertenecía a algún lugar cerca de mi puerta principal. Tu padre te envía saludos, dijo, con voz plana. Luego se dio la vuelta y caminó por el pasillo. Sin prisa, sin mirar atrás, solo entregando una línea y saliendo de la escena como si lo hubiera hecho 1000 veces. Cerré la puerta lentamente, mi corazón latiendo de una manera que no tenía nada que ver con la cafeína con la que había estado viviendo. Durante unos minutos, me quedé allí con la espalda contra la madera, escuchando mi pulso en mis oídos, tratando de averiguar si estaba exagerando. A la mañana siguiente, supe que no. Cuando salí para el trabajo, noté rasguños frescos alrededor de la cerradura de mi puerta principal. Pequeñas cicatrices de metal, del tipo que no ocurren por accidente. En la escalera, mi vecino Tom me detuvo, con el ceño fruncido. Oye, Amelia, dijo. ¿Estás bien? Un tipo estuvo por aquí ayer preguntando a qué hora sueles llegar a casa. Dijo que era un viejo amigo tuyo. No parecía un amigo. Dom estaba jubilado, aburrido y entrometido de una manera que generalmente me molestaba. En ese momento, podría haberlo abrazado. ¿Qué le dijiste? Pregunté. Que no sabía, dijo Tom. Y le dije que no me gustaba que la gente hiciera preguntas sobre otros inquilinos. Pensé que debería saberlo. Para la hora del almuerzo, estaba sentada en una pequeña habitación beige en la comisaría presentando una denuncia. Repasé todo en orden. La visita a mi puerta, las marcas frescas en la cerradura, las preguntas en el pasillo. El oficial que tomaba notas parecía cansado pero atento. Cuando describí al hombre, su expresión se agudizó. ¿Sabe su nombre? Preguntó. Dudé, repasando la barbacoa de jubilación en mi cabeza. Había habido un hombre en la esquina ese día bebiendo whisky, sin apenas decir una palabra. Alguien a quien mi padre había presentado con ese tono vago que usaba cuando no quería explicar demasiado. Recordé el nombre entonces. Lo dije en voz alta. El bolígrafo del oficial se detuvo sobre la página. No es un tipo cualquiera, dijo finalmente. Tenía licencia como investigador privado hasta hace unos años. Ahora hace trabajos independientes principalmente para personas que quieren información y no quieren ser vistas oficialmente haciendo preguntas. Supongo que mi padre entra en esa categoría, dije, con voz seca. El oficial no respondió directamente. No tenía que hacerlo. La implicación quedó suspendida en el aire entre nosotros. Cuando llegué a casa esa noche, temblorosa pero extrañamente entumecida. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Ethan. Llámame cuando estés sola. Lo llamé desde el sofá, mirando la puerta como si pudiera desarrollar ojos. Escuchó mientras le contaba sobre el hombre, los rasguños, la denuncia. Cuando terminé, hubo un largo momento de silencio en la línea. No va a parar, dijo Ethan en voz baja. No porque esté herido, sino porque cree que está perdiendo el control. La palabra hizo que se me revolviera el estómago. Perder el control. Para mi padre, eso era peor que perder dinero. Peor que perder una casa. Como para demostrar el punto de Ethan, un nuevo mensaje se deslizó en mi pantalla justo en ese momento. No de mi padre. De un número que no reconocí. Oye, soy Jenny. Nunca nos hemos conocido, pero solía salir con Ethan. Creo que necesitamos hablar. Por un segundo, pensé que podría ser algún drama romántico desordenado tratando de salir del pasado. Ethan me había hablado de Jenny antes, de cómo habían terminado las cosas limpiamente, de que no había ninguna tensión persistente. Puse la llamada en altavoz y abrí la conversación del mensaje. Respondí, ¿está todo bien? Respondió casi de inmediato. Un tipo vino a mi oficina hoy, dijo que estaba manejando un asunto familiar, hizo muchas preguntas sobre ti, si parecías imprudente, si alguna vez hablaste de hacer algo peligroso con el dinero, preguntó sobre tu salud mental. Al principio, pensé que era un cobrador de deudas. Luego mencionó el nombre completo de tu padre. Sentí que la sangre se me iba de la cara. La voz de Ethan llegó a través del altavoz, tensa ahora. ¿Qué pasó? Leí los mensajes en voz alta. Maldijo en voz baja.
El tipo de sonido bajo y enojado que no oía a menudo de él. Así que ahora está usando a Jenny, dijo Ethan. Tratando de construir una historia sobre ti, tratando de pintarte como inestable. Asesinato de reputación. Manipulación por terceros. Sentando las bases para algún movimiento futuro en el que yo no fuera solo la hija ingrata que se fue, sino la peligrosa, la impredecible, aquella en la que no se debería confiar con dinero o decisiones o tal vez ni siquiera con su propia libertad. Un escalofrío se apoderó de mí, frío y constante. Mi padre no solo estaba enojado. Estaba planeando algo. No dormí esa noche. Me quedé en la cama mirando al techo, sintiendo mi corazón golpear contra mis costillas. El mismo corazón que ya me había advertido una vez cuánto más podría soportar. Alrededor de la medianoche, me levanté, caminé descalza hasta mi escritorio y abrí mi portátil. Había una carpeta en mi escritorio que nunca pensé que necesitaría. Algo que había creado años atrás en una mezcla de paranoia y humor negro. La había llamado contingencia, una broma, un seguro que nunca planeé cobrar. La abrí. Dentro había capturas de pantalla, hilos de correos electrónicos, escaneos de cheques antiguos, pequeñas piezas de información que había recopilado a lo largo de los años, de la misma manera que guardarías pequeñas piedras sin pensar por qué. Cosas que me habían hecho sentir incómoda en ese momento, cosas que me dije a mí misma que probablemente no eran nada. Los mensajes de mi padre a un antiguo socio comercial sobre deducciones de impuestos creativas. Mi madre depositando dinero en su cuenta personal de fondos que se suponía que estaban destinados a otra cosa. En ese momento, no había sabido qué hacer con nada de eso. Ahora, sí. Y enterrado en lo profundo de esos documentos había algo que casi había olvidado. El fideicomiso que mi abuelo nos había dejado a Laura y a mí. Un fideicomiso que mis padres claramente pensaban que entendían mejor que nosotras. Abrí la carpeta del fideicomiso, esperando los mismos números de siempre, el mismo saldo que había permanecido intacto durante años. Mi abuelo, meticuloso incluso en la muerte, nos había dejado a Laura y a mí partes iguales, divididas limpiamente por la mitad una vez que cada una cumpliera 30 años. La cláusula era simple. Si alguna de nosotras alguna vez era considerada no apta para administrar el dinero emocional, financiera o legalmente, la otra tomaría el control temporal hasta que la situación se estabilizara. En ese momento, todos asumieron que esa cláusula se refería a mí. Mis padres hacían bromas sobre cómo era demasiado impulsiva, cómo sentía demasiado, cómo Laura era la responsable que me mantendría con los pies en la tierra. Nunca lo dijeron con crueldad. No tenían que hacerlo. Era la corriente subterránea de cada comentario, cada comparación. Pero después de que nuestro abuelo murió, sucedió algo extraño. El abogado me nombró fideicomisaria temporal. Me había conocido mejor que nadie, incluso que mis padres. Me dijo en privado que me había elegido porque yo sabía la diferencia entre lealtad y sacrificio. No había tocado un centavo. Tenía la intención de entregar el control en el momento en que Laura cumpliera 30. Pero mientras revisaba los extractos ahora, algo no cuadraba. La mitad de Laura no estaba intacta. Durante 3 años, se habían drenado casi $120.000. No en trozos obvios, sino disfrazados de honorarios administrativos a empresas de las que nunca había oído hablar. Facturas de consultoría de negocios sin sitios web. Donaciones caritativas a organizaciones sin fines de lucro que no aparecían en ningún directorio. Trabajo de empresas fantasma descuidado. Y cada rastro conducía en una dirección, de vuelta a mis padres. Por un largo momento, me quedé mirando la pantalla, sintiendo una náusea silenciosa y creciente. No solo me habían sustraído dinero a mí. Le habían robado a su otra hija, la hija que todavía respondía a sus llamadas. La fácil, de la que se jactaban. Compilé todo en un paquete ordenado, capturas de pantalla, fechas, cantidades, rastros resaltados, y se lo envié a Laura sin explicación. Llamó 20 minutos después. Su voz era firme al principio. Demasiado firme. «Me robaste», dijo. Respiré hondo. «No, ellos lo hicieron». Silencio, luego una exhalación que sonó como algo viejo rompiéndose en su pecho. «¿Estás segura?» Rastreé cada línea.
Todo conduce a ellos. Otro silencio. Uno largo. Cuando finalmente habló, su tono había cambiado. No era tembloroso. No era de enojo. Era frío. Entonces quemémoslo todo. Por primera vez en semanas, casi sonreí. Laura llegó a la mañana siguiente sin avisar, arrastrando una bolsa de lona y una carpeta de manila más gruesa que la mía. Tenía sus propios recibos, mensajes de texto de nuestra madre pidiéndole que mintiera a los cajeros del banco, correos electrónicos de nuestro padre insinuando que necesitaba acceso a sus cuentas solo por unos meses, facturas que había cuestionado pero que le habían dicho que dejara. Nos sentamos en la mesa de mi cocina como dos detectives revisando archivos de casos sobre extraños, excepto que no eran extraños. Eran nuestros padres. Para el mediodía, teníamos una cronología completa. Para las 2, teníamos una lista de cada transacción cuestionable. Para las 3, el archivo fue enviado al contador de mis padres. No como una amenaza, sino como una advertencia. Esperábamos pánico, tal vez lágrimas, tal vez negación. No esperábamos silencio. Pasaron 2 días sin nada. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin golpes en mi puerta. Laura se quedó en mi casa, durmiendo en el sofá con un ojo abierto, su teléfono apretado en su mano cada noche. En la tercera mañana, finalmente obtuvimos una respuesta. No de ellos, de su abogado. Mis clientes solicitan un cese y desista inmediato. Cualquier distribución adicional de información financiera privada será considerada un delito penal. Esta es su única advertencia. Sin saludo, sin explicación, sin intento de resolver nada, solo una amenaza apenas velada. Se lo reenvié a Laura. No respondió con palabras, solo con una foto. Su casa tomada desde la calle. Un aviso de ejecución hipotecaria de color rojo brillante en el jardín. Esta mañana, me envió un mensaje de texto diciendo que ya estaban en mora. Me di cuenta entonces de algo que no me había permitido creer. Se habían estado ahogando mucho antes de que yo retirara los pagos de la hipoteca. Mi apoyo solo había retrasado lo inevitable. Pero lo peor no fue la ejecución hipotecaria. Fue lo que sucedió cuando Laura fue allí. No me lo dijo hasta después. Sabía que habría intentado detenerla. Llamó a la puerta. Nuestra madre abrió, la miró de arriba abajo y no dijo nada durante un minuto entero. Solo la estudió como si fuera una cosa frágil que había aparecido en el porche. Luego nuestro padre se acercó a la puerta. No gritó. No preguntó por qué estaba allí. Simplemente la miró fijamente y dijo, «Estás tan rota como ella». Laura me dijo que no se inmutó. Metió la mano en su bolso, sacó el paquete de documentos del fideicomiso y se los entregó. «¿Cómo crees que termina esto?», preguntó. Dijo que la cara de él cambió. No con culpa o miedo, con confusión, como si hubiera olvidado de quién era el dinero para empezar. Luego, inesperadamente, se sentó en las escaleras. Sin ira, sin levantar la voz, solo murmuró sobre cómo construyó todo de la nada. Como no entendíamos la presión, como éramos malcriadas, ingratas. Laura se fue antes de que él pudiera entrar en una de sus peroratas. Esa noche, fui a mi coche a buscar un cargador que había dejado allí. Noté que la puerta estaba ligeramente entreabierta, pero no faltaba nada. Ni mis gafas de sol, ni el portátil en el asiento trasero, ni las monedas en la consola. En cambio, en el asiento del conductor, un sobre. Dentro había una fotografía. Yo, tomada desde el otro lado de la calle saliendo de mi apartamento 2 días antes. En el reverso, con letra desordenada, «Fuiste demasiado lejos». Mis rodillas se debilitaron. Por primera vez desde la barbacoa, sentí miedo. No por mi reputación, no por mi herencia, por mi seguridad. Llamé a Laura de inmediato. «Hemos terminado aquí», dije. «Me voy de la ciudad por unos días». Ella no discutió. «Yo voy a hacer lo mismo». Sin despedidas dramáticas, sin largas explicaciones. Solo 2 hermanas que finalmente se daban cuenta de que ya no estaban lidiando con un conflicto familiar, sino con algo más oscuro.
Hicimos las maletas, apagamos nuestros teléfonos y desaparecimos. Conduje hacia el norte con el tipo de claridad entumecida y enfocada que solo llega cuando el miedo ha quemado cualquier otra emoción. No le dije a Ethan a dónde iba, solo que estaba a salvo, que lo llamaría cuando pudiera. Laura y yo mantuvimos nuestros teléfonos apagados, acordando reportarnos una vez al día desde teléfonos prepagos. Durante 3 días, viví en una habitación de motel que olía ligeramente a lejía y café viejo, viendo noticias silenciadas en la televisión mientras esperaba que la adrenalina en mi torrente sanguíneo se asentara en algo vivible. Cuando finalmente regresé a casa al 4.º día, mi apartamento estaba exactamente como lo dejé, ordenado, silencioso, intacto. Las cámaras de seguridad del edificio no mostraron actividad cerca de mi puerta mientras estuve fuera. Pero eso no me tranquilizó. Conocía a mi padre. Sus métodos nunca eran ruidosos. Prefería la presión en las sombras, susurros, semillas plantadas, consecuencias implícitas. Nunca derribaría una puerta a patadas cuando simplemente podía aflojar las bisagras con el tiempo, lo que significaba que yo necesitaba moverme primero. En el momento en que Laura regresó a Denver, me llamó. Es hora, dijo, no enojada, no en pánico, simplemente harta. Abrí mi portátil y llamé a nuestra abogada, una experta en delitos financieros y malversación, a quien había conocido una semana antes cuando todo comenzó a resquebrajarse. Con su guía, presentamos una denuncia oficial ante el Estado. Incluimos cada pieza de documentación. Transferencias no autorizadas, firmas falsificadas, facturas falsas, movimiento de efectivo a través de empresas fantasma, deducciones fiscales fraudulentas. Laura incluso hizo que un experto en caligrafía forense verificara la firma de nuestra madre en varios documentos. Todo era irrefutable. Pero la mejor parte, ni siquiera habíamos terminado. ¿Recuerdas la segunda cuenta de depósito en garantía que descubrimos? La que estaba oculta bajo una sociedad instrumental con un nombre que nadie en nuestra familia había oído nunca. Al principio, había parecido un intento torpe de esconder los restos que quedaban. Pero luego nuestra abogada investigó más a fondo. La cuenta no era nueva. Había estado activa durante 3 años, y cada depósito coincidía con el dinero sustraído del fideicomiso de Laura. Todavía había $86.000 en ella. Congelamos la cuenta de inmediato. El mismo día, hice otro movimiento estratégico, uno que tenía menos que ver con el dinero y más con la presión social. Llamé al presidente de la Asociación de Propietarios del vecindario de mis padres, fingiendo ser una posible compradora de vivienda. Hice preguntas vagas sobre la estabilidad de la comunidad y las preocupaciones financieras que involucraban propiedades cercanas. Luego mencioné casualmente los rumores sobre una investigación vinculada a una casa en su calle. No di un nombre. No lo necesité. Una comunidad como la de ellos prospera con la reputación y los chismes. En 48 horas, la Asociación de Propietarios emitió una consulta formal a mis padres exigiendo una aclaración sobre irregularidades financieras. Para gente como ellos, eso era peor que una ejecución hipotecaria, peor que problemas legales. Era humillación. Al día siguiente, Laura llamó de nuevo, su voz tensa con una mezcla de incredulidad y sombría satisfacción. No vas a creer esto, dijo. Papá intentó llamarme 2 veces, luego dejó esto. Ella me reenvió el mensaje de voz. Su voz no se parecía en nada al hombre de mi infancia. No el contador severo e inflexible que nos sermoneaba sobre la responsabilidad, ni el hombre frío y despectivo que me dijo que siempre sería la última. Esta voz estaba quebrada, desesperada. Lo estamos perdiendo todo, dijo. Esto nos está arruinando. La gente está hablando. Tu madre se está desmoronando. Necesitamos ayuda. Por favor, devuelve la llamada. Oírle rogar se sintió surrealista. Nunca había rogado por nada en su vida, ni una sola vez. Escuché el mensaje de voz 2 veces, luego una tercera. Esperaba triunfo, vindicación, algo agudo y satisfactorio. En cambio, no sentí nada. Ni calidez, ni piedad, ni el impulso de devolverle ni siquiera una fracción de la misericordia que le había ofrecido toda mi vida. Envié el mensaje de voz a nuestra abogada y lo archivé. Luego apagué mi teléfono y me senté en silencio hasta que el sol se deslizó por debajo del alféizar de la ventana.
Me llevó mucho tiempo darme cuenta de que la emoción no era apatía. Era duelo. No por él. Por la versión de él que había construido en mi cabeza, una versión que nunca había existido. Y las cosas estaban a punto de fracturarse aún más. 2 días después, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Un reportero nacional quería hablar conmigo. La historia anónima que había publicado en línea, la que detallaba a una familia que malversó un fondo fiduciario y contrató a un investigador privado para acosar a su propia hija, se había vuelto viral. Cientos de comentarios, miles de compartidos, creciente indignación. La gente lo llamaba la tormenta perfecta de la traición financiera. Esperaba que ganara tracción. No esperaba que un medio de comunicación lo rastreara hasta mí. Pero dije que sí a la entrevista con una condición. Sin nombres. Aún no. No los estaba protegiendo a ellos. Me estaba protegiendo a mí misma. Al menos hasta que todas las salvaguardas legales estuvieran en su lugar. La entrevista se emitió en línea 2 días después. Una silueta borrosa, una voz disfrazada, una historia que se extendió como la pólvora. Esa misma noche, surgió algo nuevo. Laura encontró la tercera cuenta, una cuenta en el extranjero, no a sus nombres, sino vinculada a la misma empresa fantasma utilizada para vaciar nuestro fideicomiso. No quedaba dinero en ella, pero su existencia significaba una cosa aterradora. Podría haber habido más cuentas y más planes y posiblemente intenciones mucho más oscuras. Llevamos todo a nuestra abogada a la mañana siguiente. Revisó los archivos, se reclinó y dijo, esto ya no es solo fraude financiero. Si estas pólizas se usaron para facilitar pagos por desaparición, esto entra en territorio criminal. Laura y yo intercambiamos una mirada. Ninguna de las dos quería decir la palabra que flotaba entre nosotras. Pagos por desaparición. Es decir, en algún momento, nuestros padres habían considerado la vida sin nosotras. No metafóricamente, legalmente, financieramente, estratégicamente. La habitación se sintió más fría. Decidimos darles a nuestros padres una opción. Nuestro acto final de misericordia. Los términos eran simples. Renuncian a todo acceso a cualquier cuenta de fideicomiso. Firman declaraciones juradas admitiendo irregularidades financieras. Se van del Estado permanentemente. Cortan todo contacto. Sin llamadas, sin correos electrónicos, sin mensajes. Tenían 7 días. Al cuarto día, aceptaron. Sin peleas, sin negaciones, solo un único correo electrónico. Envía los papeles. No pregunté por qué cedieron tan fácilmente. No quería la respuesta. 2 días después de que todo estuviera firmado, llegó un último correo electrónico. Enviado no a mí, sino a Laura. Sin saludo, solo un párrafo. Pensamos que estábamos construyendo algo fuerte. No nos dimos cuenta de que estábamos vertiendo hormigón alrededor de nuestros propios pies. Dile a tu hermana que perdimos el juego en el momento en que sonrió y se fue sin el reloj. Laura me lo reenvió sin comentarios. Lo leí una vez, lo borré, y eso fue todo. Su casa fue a subasta. Sus cuentas fueron congeladas. Sus reputaciones se derrumbaron. Desaparecieron de todas las plataformas sociales como fantasmas tratando de escapar de sus propias sombras. Y yo. Finalmente exhalé. Detener. Parte 5. Un año después, no esperaba volver a visitar nada de eso. Había reconstruido mi vida desde cero, o al menos desde las cenizas que mis padres dejaron atrás. Me mudé de apartamento, cambié mi correo electrónico, agregué mejores cerraduras y pasé los primeros meses sobresaltándome con cada sonido inesperado. Pero eventualmente, el miedo se desvaneció. Me deslicé hacia algo que casi se sentía como paz. Ethan y yo nos hicimos más fuertes a través de todo. Nunca resintió el caos que traje a su órbita. Sostuvo las piezas conmigo, sin intentar nunca tomar el control o minimizar lo que estaba sintiendo. A veces, tarde en la noche, decía, sabes, no rompiste a la familia. Simplemente dejaste de permitir que ellos te rompieran a ti. Y sentía que algo dentro de mí se asentaba.
Laura y yo estábamos más unidas de lo que nunca habíamos estado de niñas. El trauma tiene una forma de soldar piezas rotas. Hablábamos al menos 2 veces por semana, a veces más. Venía en avión cada pocos meses trayendo nuevas recetas y esa vieja risa sarcástica que había extrañado. No hablábamos de nuestros padres a menos que fuera necesario. El silencio, nos dimos cuenta, era su propia frontera. No había sabido nada de ninguno de ellos desde el acuerdo. Ni cumpleaños, ni días festivos, ni correos electrónicos pasivo-agresivos, nada. Se desvanecieron como si nunca hubieran existido. Luego llegó la carta. No un correo electrónico, no un mensaje de texto, una carta escrita a mano. Con matasellos de Oregón. Sin dirección de remitente, pero la letra era inconfundible. Pequeños bucles ordenados que habían llenado cada nota en mis loncheras de la infancia. Mi madre. Me senté con la carta sobre la mesa durante 1 hora antes de abrirla. Mis manos no temblaban. Mi pulso no se aceleró. Me sentí extraña, distante, como si leyera un mensaje de un antiguo compañero de trabajo que apenas recordaba. La primera página era exactamente lo que esperaba. Hicimos lo que pensamos que era necesario. Solo queríamos proteger a la familia. Malinterpretaste todo. Nunca dejamos de amarte, incluso cuando nos diste la espalda. El mismo guión, diferente papel, pero la segunda página cambió. Crees que lo sabes todo, pero tu padre no te dijo lo que hizo con el resto. Me quedé helada. ¿El resto? Leí la frase una y otra vez. No había explicación, ni seguimiento, solo esa línea. Un cuchillo disfrazado de susurro. Le envié un mensaje de texto a Laura. ¿Qué significa esto? Llamó de inmediato. No lo sé, dijo, pero su voz sonaba como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Podría haber todavía más cuentas, más dinero oculto, más secretos enterrados en lugares que no habíamos aprendido a buscar. Nuestra abogada confirmó algo escalofriante. Las cuentas en el extranjero rara vez están solas. Si existía una, había muchas posibilidades de que hubiera otras ocultas detrás de capas que no habíamos descubierto. Pero después de todo, lo dejamos pasar. Ninguna de las dos quería pasar nuestras vidas persiguiendo fantasmas. Ni los de ellos, ni los de nuestro abuelo, ni cualquier retorcida huella financiera que nuestro padre hubiera dejado atrás. Que se queden con sus secretos, dijo Laura. Ya están viviendo como sombras. Tenía razón. La gente a veces me pregunta en línea, en comentarios, en mensajes privados. Si cortar con ellos fue demasiado duro, si debería haberlo intentado más. Si me arrepiento de haber quemado el puente en lugar de repararlo. Aquí está la verdad que he aprendido. Algunos puentes no están destinados a ser cruzados de nuevo. Algunos puentes nunca fueron puentes en absoluto. Solo cuerdas atadas alrededor de tu cuello. Cuando finalmente corté la cuerda, no se rompió ruidosamente. No explotó. Se rompió en silencio, suavemente, limpiamente. Y en el espacio donde solía estar la cuerda, encontré oxígeno. Ethan y yo hicimos un viaje el mes pasado. Un pequeño pueblo de montaña, una cabaña de madera, un balcón con vistas a pinos tan altos que crujían con el viento. Una noche, mientras la chimenea crepitaba, me preguntó, si aparecieran mañana y dijeran que lo sienten, ¿volverías? No tuve que pensar. No, dije, porque nunca estuvieron tratando de encontrarme a mí. Estaban tratando de encontrar el control. Él asintió, pasó su pulgar por mi mano y dijo, bien. Nos sentamos allí en silencio, envueltos en una paz que nunca pensé que ganaría. A veces, cuando reviso mi buzón, solo de vez en cuando, casi espero otra carta, otro mensaje críptico, otra pista de algo oculto. Pero la mayoría de los días no hay nada. Y estoy agradecida porque la ausencia de sus voces no es vacío. Es libertad.